Seguimos en Tomando el Rumbo por Rumba 98.5. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, otro contenido que va a estar en la Feria del Libro, que empieza mañana 22 y se extiende creo que hasta el día 2 de mayo. En esta ocasión vuelve a la zona colonial la Feria del Libro. Y dentro de este evento hay una presentación que su título, bueno, es muy llamativo, me llama, valga redundar, poderosamente la atención. Y lleva por título Dios y el Diablo en la literatura dominicana. El doctor Mendoza se paró, Loren Mota se paró, Rafael Dolores se paró y me dejó que me embruje yo con este título, para que sea a mí que me reprendan allá afuera. Pero no. Tirarle a uno, ¿eh? ¿Y qué te gusta el can? No, pero espérate, porque yo ando joseando mi caricatura. Josealo por los dos. Ya. Lo que pasa Vamos a unificar esto ya. Josealo por los dos. cuando uno tiene la oportunidad de juntar al padre y al hijo en la categoría que ellos son, entonces hay que aprovechar. Nada más falta el Espíritu Santo y uno se lo imagina. No, exacto. Bueno, Fray Aridio Castro, el profesor Rafael Álvarez y David de Jesús López, el miércoles 27 de abril a las 6 de la tarde tendrán esta presentación, este conversatorio, ¿verdad? En la Feria del Libro. Un panel. Dios y el Diablo en la literatura dominicana. Están con nosotros David López y Jacinto Ascensión. David López. Somos diáconos permanentes los dos. Dios, y Rafael Álvarez. Rafael, bien, gracias. pero Dios y el él mismo diablo, diría la oveja negra. pero Dios y el diablo no se juntan. Bueno, vamos a ver. En la literatura se juntan ahí. Hablemos de esto. David y el profesor Rafael Álvarez, un amigo de Jacinto, la casa, mira Jacinto un amigo aquí de este programa. Jacinto también. Han pedido con nosotros David diácono, Jacinto también. También. Y el profesor Álvarez, que fue casi sacerdote, un hombre de una cultura extremadamente vasta. Aprendo con Rafael, músico. Rafael es completo. Entonces hablemos de este conversatorio, Dios y el Diablo en la literatura dominicana. ¿Dónde es que se juntan? Sí. Bueno, nosotros pertenecemos a un colectivo de poetas en la cafetera. Tenemos ya casi 4 años ahí en la cafetera de la calle El Conde, leyendo poesía. Era un escenario donde iban los grandes poetas de la República Dominicana. Y vimos necesario, dentro de lo que es la Feria del Libro, que empieza mañana, crear también una propuesta por parte nuestra de cómo brindar al público una feria también de poesía en la cafetera. Y en el marco de esta propuesta, entonces decidimos tener un panel ahí haciendo alianza con lo que es el Centro de Teología de los Dominicos, ahí en el convento, sobre este panel, sobre el tema de Dios y el diablo en lo que es la narrativa dominicana, dígase en los cuentos, las novelas y en la lírica, en la poesía. Y entonces, en esto que estamos promoviendo y un poquito invitando a la gente que participe de esta actividad. Bueno, la gran pregunta, y la repito, profesor Álvarez y David, Dios y el Diablo en la literatura dominicana, ¿se juntan en algún momento? Claro que sí. Mira qué es lo que pasa. La tensión permanente del ser humano es esa tensión entre el bien y el mal, entre lo que hago bien o entre lo que no hago bien. Entonces, el bien y el mal, sobre todo en el cristianismo, están definidos. ¿Quiénes lo representan? El mal lo representa el diablo, el bien lo representa Dios y la salvación. A partir de eso, entonces, en esa tensión y en esa creencia, tanto en lo divino como en lo que puede ser lo malo, se ha ido creando también una serie de mitos, si así pudiéramos llamarlo, al punto de que, por ejemplo, entre esos mitos hay un abordaje sobre todo más sociológico y cultural de ese encuentro entre Dios y el diablo. Pero esa presencia del diablo y de Dios en la narrativa está expresada sobre todo en la lucha entre el bien y el mal. Y entre esa lucha entre el bien y el mal también quienes mejores lo dicen, quienes mejores lo narran, son básicamente los escritores a través de la literatura, porque son los que hacen vida cosas que generalmente están
dentro de la creencia popular de la gente. Y te pueden hacer un cuento diciéndote que el muchacho que se portaba mal lo encaramaron en una mata de jabilla, pero que eso fue el diablo y que para poderlo bajar de ahí tuvo que ir el padrino. Entonces el padrino tenía que rezar 2 Padres Nuestros, qué sé yo qué. O sea, en esa narrativa te formulan toda una serie de mitos y de creencias en la que está esa tensión entre el bien y el mal. 2 pesos de agua de Juan Bosch, los 2 pesos a las ánimas para que llueva. ¿Fue al diablo o fue a Dios? ¿A las ánimas? A las ánimas. Implica que fue a Dios, porque en este caso, aunque era las ánimas generalmente estaban en el purgatorio también, y el purgatorio es una figura que creó la misma iglesia también en un determinado momento. Pero aquí quizás no es solamente si eran las ánimas del purgatorio, es lo que al final Juan Bosch está expresando ahí. Porque, óyeme, es decir, apenas van 50 centavos y ya el mundo se está acabando. Exacto, el mundo se está acabando. Ahí es donde está el mensaje y la narrativa, en la narrativa de Juan Bosch. Bueno, ¿en cuáles otros episodios o en cuáles episodios de nuestros escritores tú puedes decir ahí hay una confrontación o una mención de las 2 antítesis de Dios y el diablo? Sí, en esto hay que tener en cuenta, en el tema, por ejemplo, de la lírica, de los poetas, ya a finales del siglo XIX, en Francia se acuña para algunos poetas el título de los poetas malditos. Y en el siglo pasado, en Chile, se habla de los antipoetas. Y eso de los poetas malditos tiene que ver mucho también, no tanto por lo que escriben a veces, sino por cómo viven. Entonces, en eso tiene que ver ambas cosas. Fíjate que aquí, Sor Leonor de Obando, finales del siglo XVI, ya escribe poemas sacros, sagrados, con una inspiración increíble. Entonces, lo que vamos a ver es precisamente esto, ver en el mundo de la poesía, en República Dominicana, cómo conecta el tema de Dios y el diablo. En el mundo de los cuentos, cómo conecta Dios y el diablo en la literatura, que de una manera u otra la retórica es la que marca el estilo de vida de los pueblos. Sí, claro. Sí. Y abundándole ahí un poquito para ver la literatura un poquito más amplia, si uno va a los grandes escritores universales, si tú vas, un ejemplo, a Fausto de Goethe, este gran escritor alemán, ahí está Fausto, y ahí está la figura de Mefistófeles, que es el diablo, la negociación que hace. Pero cuando tú vas a William Shakespeare, Otelo, y tú ves la figura como está pendiente también del diablo ahí en esa... O te vas a Dante Alighieri en la Divina Comedia, que es quien realmente le cobra fuerza ahora voy un poquito Saramago en el Evangelio según Jesucristo. El diálogo que se da entre Dios y el diablo es interesantísimo. Pero voy ahora a lo que es la parte nuestra, del contexto latinoamericano, donde ese boom del realismo mágico, que empieza con El Gabo, con Juan Rulfo, un ejemplo ahí en México, y esa es la misma literatura que aquí en el país, en este caso Sócrates Nolasco también escribe los cuentos del sur. Es interesante escudriñar. Y luego, un elemento importante que hay que tomar en cuenta es que muchas de estas cosas primero empiezan con la Biblia. Es en la Biblia donde está presente Dios y el diablo. Y de hecho, cuando tú vas al libro de Job, tú vas a encontrar a Dios y negociando y hablando con el Dios y el diablo, negociando para... Pero desde el Génesis. Pero nada más no con Dios, disculpen, no con Job, sino cuando también tentó a Jesucristo. Exacto. En el desierto, los 40 días. Cuando te va a los 7 pecados capitales, cuando te va a los 10 mandamientos, cada tentación de esa también tiene que ver si el diablo está tentando, sí o no. Es tanto así que dicen que Dios... Hasta el diablo le obedece cuando Dios quiere bendecir a alguien. O sea que yo lo creo, esa es mi fe. Yo creo en Dios y también sé que así como hay un bien, también hay un mal. Cada quien decide a qué seguir, pero en literatura es una belleza verlo. Lamentablemente se nos está agotando el tiempo. Vamos a decirle a nuestra audiencia las coordenadas de este evento, cuándo pueden ir a disfrutarlas, qué hay que hacer. Y de último, si ustedes quieren, díganme quién representa el diablo. Yo no voy a mirar a nadie. Saber que desde mañana ya el colectivo Poetas en la Cafetera empieza las actividades ahí en la calle El Conde, casi esquina Duarte. El colectivo
todos los días desde mañana que empieza la feria hasta el día 2 de mayo, pero lo que es el panel es el miércoles 27 a las 6:30 de la tarde. ¿Dónde? En el convento de los dominicos, ¡Qué un lugar belleza! donde se fundó la primera universidad del Nuevo Mundo. Así que esto va a ser una gozadera, trabajar la literatura, motivar a poder conocer y comprender esto que es importante en lo que es la idiosincrasia de nosotros como país y sobre todo de esa parte cristiana que tenemos. Claro, porque somos un país católico. De verdad, muchísimas gracias, señor Hansel, si usted quiere. Pero él está emocionado con la caricatura. En este caso, señores, yo voy a reiterar que la tercera feria del libro en la cafetera, Dios y el Diablo en la literatura dominicana. Los panelistas son Fray Aridio Castro, Rafael Álvarez y David de Jesús López. Miércoles 27 de abril a las 6:30 de la tarde. Salón de actos del convento de los dominicos. Así que vamos a ponerlo en agenda porque eso tiene que ser una belleza. Ven al libro, dice el lema este año de la Feria del Libro aquí en la República Dominicana. Por favor, Bueno. sí, saber no pesa. Agradecemos enormemente que hayan venido a hablarnos, Gracias. a hablarnos de este evento Dios y el Diablo en la literatura dominicana. El 27, ¿verdad? Sí, 27 a las 6:30. Próximo miércoles. 6:30 de la tarde. Recuerden que mañana 22 empieza la Feria del Libro y estará extendiéndose hasta el día 2 día 2 de mayo, ¿verdad? Así Y en es. esta ocasión el invitado es La Unión Europea. sí, Unión Europea. Europea. Bueno, esta vez no es un país, es Dedicado a Pedro un Pey. grupo de Un países. conglomerado de Sí, países. Así es. Bueno, terminamos este programa tan nutrido hoy, tan Tan culto. rápido, tan emotivo, tan culto, que fue Tomando el Rumbo. Gracias a ustedes, amigos oyentes, por haber estado con nosotros. Loren Mota, qué bueno que has venido hoy. Gracias a ustedes por la Esperamos- invitación. Igual gracias a los oyentes por siempre estar ahí y acogerme en este programa Tomando el Rumbo. Bueno, al final del programa por fin recibo Yay. mi caricatura de parte de Alani J. Alani J, que bueno, me la hizo aquí en pleno ejercicio frente al micrófono. Gracias a Alani J, que te haya sacado aquí con nosotros. Alani nosotros lo secuestramos, fue, y tuvo que pintarnos a todos. Este Ahí está, programa fue hoy un bellísimo. derroche de arte. Gracias. Qué bien, Así qué es. Mañana regresamos, Dios mediante, a partir de las 3 de la tarde con Tomando el Rumbo por aquí por Rumba 98.5. Por favor, quédense con el rumbo de la tarde.